Buenos días, hermanos, hermanas. Le damos nuevamente gracias al Señor. No nos vamos a cansar de darle gracias al Señor por tantas cosas, ¿cierto? Lo acabamos de escuchar, sus perdones, la multitud de sus piedades, como siempre decimos. ¿Qué haríamos sin eso, cierto, hermano? El crédito ya lo tendríamos agotado. Si fuera por créditos, Es infinita la misericordia de Dios. Y estamos aquí solamente por la gracia y la misericordia de Dios. No nos vamos a aburrir de decir eso. Así que le agradecemos al Señor el tener este tiempo también en que podamos juntarnos la mayoría. Nos encontramos los domingos en la mañana y podemos hacer vida de comunión, de iglesia, animarnos, ¿cierto? Cantar juntos, alegrarnos con los cánticos con los niños y también estudiar la palabra del Señor. Vamos a terminar el día de hoy, mis hermanos, este personaje y con esto también la serie de estudios que nos ha acompañado este año. Increíble cómo se nos va el año como un suspiro. Vasos de barro, en donde hemos estado observando a este David, a este hijo de Isaí de Belén, ¿cierto?, de Judá, y que lo hemos llamado el rey conforme al corazón de Dios, ¿ya? En un contexto en que el pueblo de Israel quería reyes, quería conformarse a las monarquías y escogió un rey que no era conforme al corazón de Dios. Esto es, ¿cierto?, el rey Saúl, que por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. ¿Cuál fue el fruto de Saúl? Odio, envidia, persecución. Lo único que quería deshacerse de aquel que de alguna manera le hacía sombra, la sombra de la envidia en contra de este David. Y cometió otros errores que también antes de que apareciera en el escenario David, fue la causa de que Dios lo desechara. Dios desechó a este hombre, estuvo ahí políticamente, ¿no es cierto?, humanamente puesto allí, pero no era el rey que Dios había escogido, y por cierto el rey era David, este pequeño que vence al gigante Goliat, ¿cierto?, y que tenía ciertas particularidades, lo hemos dicho, era pastor de ovejas, tenía una fuerza increíble, dice que él defendía a la oveja, viniera el león, viniera el oso, le abría la quijada y salvaba a la oveja, imagínense ustedes. En esa tipología que hemos estado comentando, en ese modelo en proyección profética y mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, David era precisamente aquel pastor que da su vida por las ovejas, como nuestro Señor Jesucristo. Pero la semana pasada hablábamos que él fue víctima del odio, de la envidia de este Saúl. Acuérdense ustedes que este contraste que vimos la semana pasada del amor al odio. Acuérdense que Saúl sufría algunos trastornos emocionales, ¿se acuerdan? El texto dice que el espíritu malo venía de parte de Jehová, lo que entendemos que todos estos espíritus inmundos, de los cuales nosotros los que estamos en Cristo estamos totalmente inmunes, eso es maravilloso. Ya ningún espíritu inmundo puede tomar presa de nuestra vida porque nosotros somos morada del Espíritu Santo. Pero ocurría que él entraba en estos problemas emocionales, trastornos emocionales, y David tocaba el arpa y sus malestares, los malestares de Saúl, se apaciguaban, ¿cierto? Y lo amó tanto, imagínense, lo amó tanto Saúl a David por este beneficio que él le entregaba, que lo nombró ahí en un puesto, ¿no es cierto?, lo puso en un puesto de confianza, paje de armas, imagínense ustedes, los que estaban a cargo de las armas de la nobleza, de la realeza, ni más ni menos, ahí estaba David, lo amó mucho. Pero bastó solamente con que Dios usara a este David para que entrara la envidia en este varón Saúl. El Señor usó a David al derribar algo imposible humanamente. Un pequeño con una honda y piedrecitas derribó al gigante Goliat que tenía amedrentado, así literalmente amedrentado, a los escuadrones del Dios de Israel. Y con una piedra escogida que él recogió del arroyo, derrota al gigante Goliat, que usted lo debe saber, ¿no es cierto? Es como un dato. Este hombre medía casi 3 metros. A hacer la equivalencia de lo que dice allí. Un gigante. Sin embargo, fue derrotado por el poder de Dios que operó en la debilidad y en la fragilidad de este hombre llamado David. Imagínense ustedes, este jovencito.
Cuando llegan y celebra el pueblo de la derrota de Goliat, ¿cierto? La victoria de Israel, las mujeres dice que proclamaban, lo ovacionaban, y más encima mencionaban a Saúl, porque ahí está también el tema. Dicho muy de paso, uno tampoco tiene que ser un elemento de generar envidia. Si podemos mantener ciertas cosas más en el anonimato para no generar envidia, mejor. Pero las mujeres ahí lo vitoreaban, ¿no es cierto?, lo ovacionaban y decían, ¿no es cierto?, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Y vemos el pasaje que nos permite comentar de que del amor entrañable que tenía Saúl a David pasó a la envidia, tanto así que dice que desde aquel día, desde que las mujeres cantaban y decían, me refiero ahí en 1 Samuel 18, dice desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y eso es lo que comentamos la semana pasada, una carcoma, y quiero decirlo así nuevamente y quiero culminar ese comentario, nos pilló el tiempo. Es una carcoma que mora en ti y en mí, en la envidia. Acuérdense siempre, mis hermanos, que el proverbio lo presenta así tal cual. La envidia es carcoma de los huesos. ¿Se acuerda que lo decíamos al terminar la reunión? Y cada uno tiene que examinarse en ese sentido. Uno puede amar muchas. Por eso que los entendidos dicen que una persona termina envidiando a otro cuando lo quiere mucho. Y cuando ese amor a veces no es recíproco y ese otro, ¿no es cierto?, tiene algunas dichas y tiene algunas alegrías, el envidioso no resiste aquello y deja este desarrollo de esta carcoma. La carcoma es como una larva que se desarrolla en la oscuridad y en lo íntimo, no es evidente. Proverbios 14:30 dice que esta larva es así, carcoma en los huesos, no solamente daña profundamente al envidioso y a su entorno, sino que también al envidiado, aunque no se... Imagínense, David tuvo que esquivar varias veces la lanza de Saúl, ¿se acuerda que lo comentábamos? Tuvo que esquivar, él le tocaba el arpa para que se apaciguara su malhumorado, como andaba él, ¿no es cierto?, con problema emocional, tocaba el arpa, se calmaba, sin embargo a la envidia no lo dejaba vivir, tomaba la lanza y la tiraba, y entre otras cosas, pues. Entonces, la Biblia es muy clara respecto a esto y quiero terminar este punto. Dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nosotros vemos en David una continua pregunta. ¿Por qué me quiere matar? ¿Por qué me odia tanto? ¿Qué le he hecho yo? ¿Te ha pasado que a veces te aborrecen sin causa? No tienes ninguna causa aparente, solamente eres tú, punto. Y hay un odio, hay una animadversión contra ti. Muchas veces puede ser eso envidia. Envidia de muchas cosas, envidia a lo mejor de tu familia, envidia de lo que Dios te ha dado, envidia de los dones o los talentos que Dios te ha entregado. Hermano, cualquier asomo de envidia, y lo digo en primera persona, tenemos que ir esto es grave, inmediatamente a las plantas de Cristo. Eso destruye familia, destruye matrimonio, destruye la iglesia. Fíjese que David no tuvo nunca esta respuesta. Nunca el envidioso confiesa. ¿Sabes? Saúl podría haberle dicho, ¿sabes, David? Te envidio. Por el poder que hay en ti, por el respaldo que Dios te ha dado a ti. Incluso Jonatán, el hijo de Saúl, ustedes se acordarán, que fue un amigo pero entrañable de David, le preguntaba, ¿pero por qué lo quieres matar? ¿Qué te ha hecho? Estaba empecinado. La envidia. La Biblia dice que nosotros estamos atestados de envidia, Romanos 1:29. Las obras de la carne son envidia, Gálatas 5:20. Andemos como de día, no en contiendas ni envidia, Romanos 13:13. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, 1 Corintios 13:4. Hay muchos pasajes que podríamos abordar, pero este es el gran drama que vivió David respecto a esta carcoma, ¿cierto? Esta larva, lo vamos a decir así tal cual, que es la envidia. Entonces, el día de hoy veremos y terminaremos con este personaje con la ayuda del Señor, porque este personaje
aunque era un rey y fue un rey conforme al corazón de Dios, y que ha sido la tónica que ha marcado todos estos estudios durante este año, David era un hombre sujeto a debilidades y a pasiones igual que las nuestras. No fue un superhombre. Por eso le hemos llamado, ¿no es cierto?, pecado y quebranto. En el trayecto de la vida de David son muchos elementos que podríamos comentar, pero nos faltaría tiempo. Es como para estudiarlo todo un año a David. Son muchas las cosas que hay implícitas y explícitas en la vida de David. Como por ejemplo lo que decíamos, comenzó a ser usado por Dios, derrota a Goliat, tocaba el arpa, aplacaba los problemas emocionales de Saúl, ovacionado por las mujeres. La misma amistad de David con Jonatán, una amistad que sorprende, hermano. Cuando uno dice, cuando muere Jonatán, dice que David dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, dice. Segundo de Samuel 1:26. Que los degenerados lo han tomado para querer validar de que eran homosexuales. No. Era una amistad pura, santa delante de Dios. Por lo tanto, vemos que no eran solamente conocidos, no tenían un afecto, sino que había una amistad entrañable, tanto así que Jonatán, siendo el hijo de Saúl, no hacía prevalecer el vínculo consanguíneo con su padre para quebrantar esa fidelidad a su amigo llamado, ¿no es cierto?, David. Él le advertía: huye, David, porque mi padre te quiere matar. Entonces, es maravilloso eso de la, ¿no es cierto?, de la relación de amistad que ellos tenían. Vemos a David huyendo lleno de temor, muy similar a Elías, ¿se acuerda? Elías confronta 400 profetas falsos, enfrenta toda la oposición, imagínense ustedes, todo el pueblo, y David de la misma forma, poder para derrotar al gigante. Él mismo dijo: yo, viene un oso, viene un león y lo tomo de la quijada. Sin embargo, lo vemos huyendo lleno de temor y mintiendo descaradamente. Este es el rey conforme al corazón de Dios. Por eso que uno dice: hermano, nosotros vamos a ser salvos a pesar de cómo somos, porque la obra es de Él, no nuestra. Nunca nosotros podremos tener algo en que jactarnos en esta salvación. Este David huye despavoridamente, miente descaradamente. Fíjese que lo primero que hace, se va a la casa del sacerdote, tenía hambre, quería provisiones, y el sacerdote le dice: ¿a qué has venido? Y miente descaradamente diciendo que no, he sido enviado, y inventa todo un cuento y necesito algo para provisiones. Y el sacerdote le dice: bueno, lo único que tengo son los panes sagrados. Los panes que se ponían, ¿se acuerda usted?, en la mesa de los panes de la proposición, que solamente podían hacer uso los sacerdotes. Sin embargo, el sacerdote claudica ante la mentira también de David y le pasa los panes. Ese es un pecado también tremendo, transgrediendo la ley de Dios. Y sigue su curso, llega a una tal ciudad, a un pueblo, ¿no es cierto? Y cuando lo reconocen y le dicen: este es el que derrotó al gigante, y las mujeres ya conocían esta famosa canción: Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Y tuvo tanto temor de eso que se hizo el loco, literalmente. Fingió que estaba loco, dice que botaba la baba, usted lo puede leer ahí en 1 de Samuel 21, y resulta en 21, sí, bien digo, y de alguna manera él se zafa de esa situación. De esa manera decrépita espiritualmente, llega a la famosa cueva de Adulam. ¿Se acuerda de la cueva de Adulam? Donde no solamente llega él, sino que llegan muchos acompañándolo, afligidos, endeudados, como siempre digo, unos cuantos buenos para nada. Por eso yo siempre califico a la iglesia como la cueva de Adulam. Aquí nosotros sin Cristo somos buenos para nada. A lo mejor te duele tu orgullo, no, ¿qué está hablando? Bueno, delante del Señor no somos nada. Pero Él nos califica, Él nos capacita, Él nos dignifica, ¿no es cierto? Y cuanto más cuando seamos glorificados y seremos semejantes a la gloria de Él. Imagínense ustedes, viles pecadores como tú y como yo. Así llega David a la cueva de Adulán para ser restaurado, capacitado, y comienza a armarse el cuerpo de los valientes de David. Eso lo puede leer, ¿no es cierto?, en 1 Samuel 22.
también tuvo que enfrentar la tentación de matar a su enemigo. ¿Cuál era su enemigo? Saúl. Lo perseguía tenazmente, tuvo varias ocasiones de matarlo y no lo mató. Incluso en una oportunidad le dice, yo podría haberte matado ahora, pero quiero saber por qué me quieres matar. La vida de Saúl no responde a un vaso de barro, ¿ya? Como nosotros, que no tenemos mejores o mayores virtudes que Saúl, pero el Señor está tratando con nosotros. Saúl era un hombre totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Su vida era la envidia, el odio y la perversidad de querer matar a un inocente, que era David. Ahora, en ese recorrido de David, hermanos, encontramos, aparte de todo esto desaguisados, como decimos, imagínense ir a la casa del sacerdote a pedir los panes de la proposición y cosas por el estilo. También se llevó la espada de Goliat. Cuando ya era rey, censa al pueblo. Ustedes se acordarán que él censa al pueblo. Que es el mal de hoy día de una cristiandad que basa sus créditos en la cantidad que tiene. Ese fue ¿Por qué se enojó tanto el Señor cuando David censó al pueblo? Porque él estaba confiando en la capacidad y en el número que le acompañaba. Y él mismo lo reconoció, a pesar de los errores, él siempre reconocía. He actuado locamente. Un pecado de David. El otro pecado también, que cuando estaba con la euforia del pueblo, traslada el arca. El arca se lo habían llevado los filisteos y traslada el arca, pero no de la manera, de la forma que Dios había establecido. Ahí descubrimos que no solamente importa el fondo de las cosas, sino que también la forma de las cosas. Hoy día estamos en una cristiandad que no le importa las formas, ¿ya? Y tampoco el fondo, ¿para qué estamos con cosas? Entonces, el pragmatismo que se ve el día de hoy, hagámoslo como sea, total de dar resultados, no es el método de Dios. Entonces vemos nuevamente a David cometiendo este error, ahí en 2 de Samuel ya. Pero en esta mañana, y lo que queda ya, que nos queda bien poco, es el famoso pecado de adulterio con Betsabé. Y aquí los quiero invitar a abrir sus Biblias, por favor, en 2 de Samuel. Hablábamos antes de iniciar la reunión. ¿Cómo se dice? 1 de Samuel, 1 de Samuel, primer libro de Samuel. Bueno, creemos que Samuel es un libro, así como el libro de Reyes, el libro de Crónicas. Por lo tanto, gramaticalmente está correcto decir 1 de Samuel o primer libro de Samuel, ¿cierto? Pero normalmente en el ambiente evangélico, yo lo he escuchado muchas veces, se dice 1 de Samuel, como una carta. Pero hay un detallito, ¿ya? Me acordé. Así que vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 11, versículo número 1. Pongamos atención a todo lo que dice aquí, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, anote ahí, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer de la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Verso 4, y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta ahí la lectura. Lo decíamos cuando partíamos este estudio respecto a David. ¿Cuál es el pecado que siempre en primera instancia, en primer momento se nos viene a la mente que cometió este hombre llamado David? El rey conforme al corazón de Dios, no olvide eso. Precisamente este adulterio con Betsabé. Ustedes saben que el adulterio es como todos los pecados. Aquí no vamos a entrar con pecados mortales y pecados veniales, como la Iglesia Católica. ¿Ah? Hasta lo que yo entiendo, no ando con sotana aquí. ¿Ah? El catolicismo romano presenta eso. En la ley estaba condenado el adulterio y el Señor Jesús, cuando confronta a los fariseos y confronta al pueblo religioso,
Les decía, por ejemplo, oíste que fue dicho, ¿se acuerda? No cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró. En materia de adulterio, principalmente los hombres, demos todos exámenes acá. Eso es muy importante en la iglesia donde hay mucha hipocresía y solamente se habla de dos pecados. Se habla de la fornicación y del adulterio, pero no se habla de la ira, no se habla de la murmuración, de la codicia, de la envidia, en fin, tantas cosas que están ahí ocultaditas, ¿no? ¿Qué quiero señalar con esto? La sensibilidad ante el pecado, hermanos. La sensibilidad que debemos tener ante el pecado, porque el pecado precisamente nos vuelve insensibles a tal punto de decir, yo tengo mi libreta matrimonial, está todo en regla, por lo tanto soy mejor que aquel que no goza de esa condición. No, mis hermanos, eso es lo importante, derribar toda altivez de espíritu y todo espíritu religioso. Si estamos aquí es por la gracia de Dios, y eso no significa tolerancia o condescendencia al pecado, pero debemos nosotros desmarcarnos de la religión de una manera pero radical. ¿Qué quiero decir? David pecó antes de acostarse con Betsabé. Eso es lo que debemos descubrir. El Señor dijo, si uno mira a una mujer, note ahí, esto está en Mateo 5, 27 al 28, esa palabra mujer, que siempre la utiliza el texto griego que es juné, es siempre mujer casada, mujer que está asociada a tu prójimo. Por eso que dice, si uno mira a la mujer de su prójimo, comete adulterio. Y no es licencia para mirar las solteras tampoco, por hermano, no vaya a malinterpretar. Pero fíjese que en la ley se condenaba a muerte el adulterio de casados, pero no se condenaba a muerte el adulterio con solteras. Era otra la penalidad que había, pero ese es un tema para abordarlo en otra oportunidad. Pero ¿qué quiero señalar y que podamos nosotros tomarle el peso a esto? Aquí David comete al menos 6 pecados, no solamente el adulterio con Betsabé. El primer pecado, si usted lo puede detectar allí, está en el versículo 1. Dice, segundo de Samuel 11:1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y aquí este pero muy importante, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuánto hemos hablado nosotros y siempre insistimos en oración o en estudios sobre el pecado de omisión? Fíjese que el pecado ha ido cambiando en su perspectiva y en su peso, por decirlo así, a través de la historia. Porque el pecado originalmente, y si nos vamos a Génesis, nos remontamos al libro de Génesis en el capítulo 3, el pecado que cometió el hombre, primeramente fue el pecado de omisión. Es decir, no hacer lo que debía hacer. Y usted dirá, ¿dónde está la omisión allí? Si nosotros solamente vemos la comisión de haber comido, ¿no es cierto?, el fruto del árbol. La pregunta es, ¿dónde estaba el hombre allí? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte y tenemos que hacernos cargo de eso también. El pecado de omisión, de no hacer lo que debemos hacer. Quien debía liderar toda acción no era Eva, no era la mujer, sino que debía haber sido ¿quién? Adán, el marido. Por lo tanto, muchas cosas, hermanos, comienzan con el pecado de omisión, es decir, no hacer lo que debemos hacer. Mientras que los reyes tenían que estar ahí a la cabeza, ¿no es cierto?, del batallón, David se quedó en casa. Primer pecado, el pecado de omisión, de no hacer lo que debemos hacer. Y dicho muy de paso, y esto es muy importante, aunque sea majadero, lo digo y lo repito, cuando hay reunión usted tiene que estar en la reunión con los hermanos. Hay imponderables, hay asuntos de salud, por supuesto, pero cuando es por flojera y desidia y de alguna manera en un listado de preferencia, usted no prefiere la iglesia, usted está pecando. Eso es pecado de omisión. Pero no solamente el pecado de omisión es lo que comenzó a demostrar este David, ya tenía poder, tenía fama, seguía siendo un hombre, aún siendo el rey conforme al corazón de Dios. Asoma
en el versículo 2, el pecado, en la primera parte, el pecado de la flojera, del ocio. Mira lo que dice el versículo 2. Segundo de Samuel 11:2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Subraya ahí, y sucedió un día al caer la tarde. Es que ese es un detallito, ¿ah? Se levanta a la hora, no sé de qué hora, pues, ¿no? Mientras el pueblo, ¿no es cierto?, y el ejército enfrentando al enemigo, a los amonitas, él se queda en la casa real y se levanta, ¿no es cierto?, a las, no sé, pasado las 12 del día, de todas maneras, podríamos decirlo así, en un lenguaje sencillo. Pecado de ociosidad, pecado de flojera. El proverbio dice, el que trabaja la tierra, lo dice en otras palabras, el que trabaja la tierra gozará de su pan, pero el que hace uso de su ociosidad, de su flojera, morirá de pobreza y de hambre. Es decir, también el Señor nos amonesta respecto al pecado de la flojera. Pablo le dice a los tesalonicenses, os ruego que amonestéis a los ociosos, a los que no hacen nada, a los que le piden permiso a un pie para mover el otro. ¿Sí o no? También Pedro dice, si seguís estas cosas, si las consideráis en vuestras vidas, no os dejarán, dice, estar ociosos. Es decir, la ociosidad también es un pecado y David cayó también en el abandonar sus deberes y caer en esta flojera. Yo me lo imagino ahí con todo despeinado, no sabiendo qué hacer. Ese es David. Pero esto sigue. Llevamos en el segundo pecado, ¿no? Tercer pecado. Mire lo que dice aquí mismo. Segundo de Samuel, 11:2, segunda parte. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La ociosidad siempre nos lleva a algo más. Siempre el pecado es fruto, o por lo general, la ociosidad da como fruto el pecado. Hoy día estamos, pero llenos de alternativas distractoras de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos consagremos, que vengamos a esa reunión, que hagamos comunión, que sirvamos a los hermanos, pero ¿cuántos elementos distractores están? ¿Cuánto más el uso de estos, no lo tengo aquí a la mano, de estos smartphones, ¿cierto?, que han sido muy útiles para nosotros como sociedad, pero han sido también nefastos para nuestra espiritualidad. Por lo tanto, en ese tiempo, este David, caminando por la casa real, mire a dónde llegó. Flojo, omitiendo no ir al campo de batalla, quedándose dormido hasta tarde, se levanta, se pasea, porque chispeaba los dedos y tenía a la empleada sirviéndole. Y se levantaba y comenzó furtivamente, ocultamente, a mirar una mujer hermosa. ¿Saben que David ya tenía más de una mujer? Fíjense que hay algo que siempre yo me he preguntado, el Señor no le reprocha las mujeres que ya había tenido. Tuvo a Milca, ¿cierto?, a la que le dio Saúl, ¿se acuerda?, con los 200 o 100 prepucios que tenía que traer, y David cumplió, prepucios filisteos, aquí están, toma, ahí está mi hija. Después tomó 2 mujeres más, pero el hombre insaciable, pues hermano. Si esto es así, acuérdense que su hijo Salomón cometió el mismo error, terminó con 1000 mujeres. ¿Cómo mantenía eso, hermano? ¿Ah? Entonces vemos nosotros David, mira a esta mujer hermosa bañándose y peca, ¿no es cierto?, al mirar la mujer de su prójimo. Pecado que el Señor lo expone ahí, ¿no es cierto?, en Mateo 5, el que mira y desea, pecó. Hay un dicho muy popular que dice, el que mira no peca. No, el que mira peca. Algunos dicen, el pecado no está en el sentir, sino en el consentir. No, la Biblia dice que el que siente peca. Por eso que pecado no solamente es hacer, sino reconocer que en nosotros mora el pecado. Entonces ya tenemos el tercer pecado. Primer pecado, omisión. Segundo, la flojera. Tercero, mirar furtivamente a la mujer de su prójimo. Cuarto, comisión. Versículo 3 y 4. ¿Sí? Segundo Samuel 11, 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
era casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Punto final. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cuarto pecado, comete el pecado de comisión y se mete con una mujer casada. Ya estaba en serios problemas. ¿Se fija que esto es progresivo? El creyente no cae en pecado de una manera abrupta. Esto es progresivo. Primero abandona sus deberes, se deja ser presa de la ociosidad. Tercero, comienza a mirar el pecado, a coquetear con el pecado, como dice Santiago, ¿no es cierto?, de su propia concupiscencia. Y después llega el capítulo 4, el cuarto pecado, ¿no es cierto?, que es la comisión de acostarse con esta mujer que no le pertenecía. Te dirá, bueno, hasta ahí nomás llegó. No, esto sigue. Se ve complicado David con lo que pasa aquí en 2 de Samuel capítulo 11, dice el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy embarazada. Imagínense el medio problemita que tenía. Por flojo, por abandonar sus deberes, por estar sapeando, perdonen la mala homilética mía, sapeando aquí en Chile significa estar observando furtivamente a la mujer de su prójimo, acostarse con ella. ¿Qué hago ahora? Señor, ayúdame. No, nada de eso, sigamos leyendo. Versículo número 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Detengámonos ahí porque el tramo es largo. Él sabía que esta mujer era casada con Urías el Eteo. ¿Qué hago con este Urías? Y ahí es cuando uno dice, un hombre, un rey conforme al corazón de Dios. En lugar de mirar arriba, Señor, la embarré. Ya he pecado y estoy totalmente metí las patas, pero al máximo. Ayúdame, Señor. No, esto sigue, hermano. Él hace buscar a Urías. Vamos a sintetizar aquí en el versículo 12, porque el tiempo se nos va. Versículo 12 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé, y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Note el versículo 13. Y David lo convidó a comer. ¿Ustedes creen que tenía una amistad, un afecto con Urías para hacerse su amigo? No. Ya él tenía en la mente muy claro lo que quería hacer. Verso 13 dice, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bueno, lo emborrachó y ordenó poner a este Urías en la primera fila de la batalla, cosa que Urías muriera inmediatamente cuando inicia la batalla, y deshacerse de este marido, y deshacerse de este hombre para que Betsabé enviudara y poder de alguna manera, ¿no es cierto?, limpiar todo esto y poder tomar a Betsabé por mujer. O sea, comete el quinto pecado de asesino intelectual, como lo dice acá. Porque ser asesino no solamente es matar a alguien de comisión, sino que idear un plan para matar a alguien. ¿Se entiende, cierto? Este es David, un flojo, un asesino intelectual, pero esto no queda allí, esto sigue. Ya llevamos 5 pecados descubiertos acá. Y esto es lo que yo quiero enfatizar para terminar en esta mañana. Cuando no confesamos nuestros pecados, el pecado nos termina insensibilizándonos, hermano, y normalizando nuestra conducta. Porque vemos la insensibilidad de David absolutamente, el trozo es bastante largo, pero está en 2 de Samuel 12. Solamente leer el anterior, cuando ya muere Urías, versículos 26 y 27 del capítulo 11, ¿cierto? ¿Estamos bien o no? 2 Samuel 11, 26 dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, o sea, David logró el objetivo, hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa
y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto, dice el texto, que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12, versículo 1 dice, Jehová envió a Natán a David. Qué gloria de la gracia de Dios. Él nunca nos deja sin que su palabra venga a nosotros, aún sumergido en el fango del pecado. Envía a Natán a David, viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Esto hasta un niño lo puede entender, ¿eh? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para aquel caminante que había venido con él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, note, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Imagínense la misericordia de Dios. Aquí está el sexto pecado de David, la soberbia, la insensibilidad al pecado. El pecado nos vuelve insensibles, no nos damos cuenta. Natán le pone con pera y manzana, como se dice, ¿cierto? Un ejemplo muy claro. Y cuando el pecador está ensimismado, no se da cuenta que está pecando, pero es más, asume una posición religiosa condenatoria frente a cualquier otro pecador, que eso es muy sintomático en la iglesia. Yo a veces me aterro cuando veo personas que rasgan vestiduras porque uno dice, este hipócrita debe ser peor que cualquiera de nosotros. Ocurre, lo hemos visto, no me lo han contado. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado. La insensibilidad al pecado, la soberbia, ¿no es cierto?, la altivez de espíritu, es lo que experimentó este David. Ahora, ¿qué queda de todo esto? Fíjese que el último versículo que leímos, ya David no tenía más argumentos y tuvo que reconocer, pequé contra Jehová. Usted se acordará muy bien, mi hermano, que primero de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como cuando David estuvo en la cueva de Adulam y escribió el memorable Salmo 57 que versa así, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué maravilla de palabra. Así también cuando peca con Betsabé, donde hay 6 pecados implícitos allí, en ese acto, él escribe el memorable Salmo 51, que cuánto nos ayuda a cada uno de nosotros. Terminamos con el Salmo 51, por favor. Quebranto es lo que vivió David después de su pecado.
¿Ustedes creen que David olvidó el pecado con Betsabé? No, nunca lo olvidó. Pero la culpa la remitió al Señor. Eso es muy importante. Tus pecados y los míos nunca los vamos a olvidar. Y cuando hablamos de pecados, pecados pasados, pecados presentes y pecados de mañana, tienen que ser siempre remitidos a la cruz de Cristo. Uno descansa en la cruz de Cristo. Estuve leyendo por ahí, decían por ahí algunos pastores de ámbito reformado que tienen sus ideas bastante cercanas al legalismo, ¿cierto? Se suicidan por llevar la culpa y no poder ser santos como Dios se merece. ¿Sabes? Tú y yo quisiéramos ser santos plenamente para Dios. ¿Es así, sí o no, hermanos? Pero todavía moramos en un cuerpo pecaminoso y lo que estoy diciendo no es licencia para el pecado. Pero si, como lo dice la Escritura, estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, para con Dios Santo, a Jesucristo el justo. David muestra siempre su quebranto. A pesar de haber hecho todo lo que hizo, entre otras cosas, muestra su quebranto. Miren lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Note, de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre, o está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. No culpa a nadie más. Él se hace cargo de su pecado. ¿Sí? Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y mire el propósito de esto. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, lo que experimenta David no es una mera emoción. Nosotros tenemos una cristiandad muy religiosa, en donde las personas nos emocionamos por cosas muy accesorias. Y a veces hay hasta lágrimas. Y uno podría decir, sentí la presencia del Señor. Pero la relación con Dios y la relación conforme a lo que uno comete respecto a transgredir la ley de Dios y a transgredir el carácter santo de Dios, que es el pecado, es más que una emoción. La emoción no cambia nada sustancial. La emoción nos hace llorar en un momento dado, pero el quebranto cambia y da frutos. Hay una gran diferencia de lo que vivió David con lo que a veces vivimos nosotros, solamente presas de una mera emoción que no dura nada. Usted puede llorar en una reunión, el Señor me habló y después sigue exactamente igual. David experimentó el quebranto verdadero a tal punto que dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí mismo el Salmo 51, verso 17 lo puede leer. Nosotros vemos a un David que experimenta el quebranto de espíritu, el arrepentimiento, el dolor del pecado y obtiene la redención. En otras palabras, hermanos, el Salmo 51 escrito por manos de este hombre, rey conforme al corazón de Dios, un hombre sujeto a debilidades y a fragilidades como todas las nuestras, ¿no es cierto? Escribe este tremendo salmo que es un clamor desgarrador de un verdadero hijo de Dios, que no es perfecto, que siempre tiene que estar lidiando con su pecado y con el arrepentimiento, herido por su propio pecado. Fíjese que David en los textos que leímos no culpa a un tercero, como el religioso, como lo vemos, por ejemplo, inclusive con Adán. La mujer que me diste tiene la culpa. No, contra ti, solo he pecado. Es tiempo, mis amados hermanos, que veamos también en la vida de David aquel hombre que reconoce su quebranto, reconoce su falta, su pecado, y que pide perdón de manera personal, no colectiva, sino que personal de su error. Es lo que una persona religiosa no salva, no puede vivir, no puede experimentar. En un inconverso puede haber remordimiento, emociones, pero jamás quebranto de espíritu. No olvidemos esto. El gran mensaje de David ante el horrendo pecado, y 6 pecados implícitos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que el Señor bendiga su palabra.